Microhistoria. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Salvador Allende. Empecemos con qué es la microhistoria. Bueno, pues la microhistoria es una rama de la historia social que también se dice que es una rama de la historiografía. Esta analiza cualquier clase de acontecimientos, personajes u otros fenómenos del pasado que en cualquier otro tratamiento de las fuentes pasarían inadvertidos. De ahí la palabra micro, que hace referencia a lo pequeño, digamos de cierta manera a lo que no se ve dentro de la historia tan grande que es, que por el contrario es la macrohistoria. Giovanni Levi fue uno de los impulsores de la microhistoria y no es tan vieja, por decirlo así, esto. Pues a finales del siglo XX se empezó a considerar ya un poco más e incluso ya como una rama de la historia social. También es un método de investigación que cuestiona contenidos desde perspectivas singulares y responde a la necesidad de una historia más cercana a la cotidianidad. Es historia general, pero analizada partiendo de un acontecimiento, un documento o un personaje específico. Esta consiste en que de una investigación de casos observados se obtenga un enfoque que aporte más al análisis social a través de encontrar variables nuevas, más complejas, más dinámicas, que no solo puedan ser resultado de la reducción de escala o examen con lupa del pasado reciente o antiguo en el caso. Otra comparación que se hace es que la microhistoria es como si fuera un detective. Lo que hace un detective es que se centra específicamente en un caso, incluso en una persona, y de ahí investiga. Es una muy buena relación porque de hecho eso es, como dice, se toma desde incluso una sola persona, el cómo tal vez aquella persona vivió un gran hecho histórico y que sus aportaciones puedan magnificar aún más la historia en general. Tenemos palabras clave como casos no tan conocidos, que más que palabras clave son características de la microhistoria, perdón. Nos dice que son casos no tan conocidos porque, como vimos, es muy singular, se da a través de la experiencia, se obtiene a través de la experiencia de alguien, y es un método inductivo que va de lo particular a lo general y es una nueva forma de abordar el estudio de los acontecimientos, como ya lo decíamos, desde una perspectiva diferente y de una sola persona o de un solo documento. Un ejemplo que a mí me gustó mucho, que siento que queda un poco más claro, es el siguiente, que la historia general, los acontecimientos, los hechos, son como árboles, incluso como un bosque. La microhistoria es aquella pequeña hoja a la cual le pasaron cosas porque al árbol también le pasaron, pero una hoja lo vivió de una manera, tal vez tuvo varias larvas, lombrices, se secó, y eso nos da una historia que aporta más a la historia en general del árbol, es decir, que aporta más a la historia de una sociedad. Pasemos a la relación que tiene con otras ciencias. Cuando hablamos de la relación con otras ciencias, nos referimos a que la microhistoria y su relación nos permite tener una visión más completa y detallada de todos aquellos sucesos que pasaron en el pasado, así como también temas o actividades ocurridas y que nos ayudan a comprender mejor el desarrollo de la humanidad. Una de las ciencias con las que se vincula es el arte, ya que el arte tiene como finalidad estética y una finalidad comunicativa, ya que ésta se centra en el interés de diversas formas. Uno de ellos podemos verlo en nuestros días a través de las estatuas, los libros o las pinturas. La siguiente es la cartografía, que nos muestra la colaboración con la historia para entender el dividir del hombre. La antropología
Es una ciencia que estudia al hombre en aspectos físicos y sociales y que además es útil para proporcionar información acerca de cómo eran las sociedades anteriores y de cómo son en la actualidad. También nos ayuda a comprender los cambios que experimentan las culturas, además de que nos permite como tal conocer aquello que nuestros antepasados pasaron. La economía es una de las ramas más importantes de la microhistoria, ya que nos ayuda a comprender la producción y el consumo de bienes y servicios de una sociedad en conjunto. Además, nos ayuda a comparar la economía de las épocas pasadas con la que vivimos en nuestros días, los movimientos o los hechos históricos ocurridos en el pasado. En la historia y la microhistoria son un hecho que pasa y ha pasado en miles de décadas pasadas. Son a su vez un sistema que representa el devenir no solo político, sino que también representa el económico, el social y el cultural como más importantes de la humanidad histórica. Veremos ahora cómo se aplica la enseñanza de la microhistoria. La microhistoria es una materia escolar en la que pretende despertar un interés extraordinario entre los educandos, porque en su contenido se encuentran la posibilidad de enriquecer la temprana imaginación de los niños, tener conocimientos del pasado y contribuir a desarrollar el maravilloso mundo de la fantasía e imaginación sobre la base de ricas descripciones y las bien descritas acciones de los seres humanos que refieren el valor de los héroes y de las obras culturales que han dejado el sudor y el esfuerzo del trabajo en sus comunidades. La manera en la que se busca que el proceso de enseñanza-aprendizaje es que sea apropiada para que los alumnos inicien de un conocimiento previo a través de un relato, de cuestionamientos e ilustraciones u otro medio donde de expresar lo que él conoce del tema. Continuamos con actividades grupales o individuales, donde el alumno permite apreciar y explorar un material bibliográfico, llevarlos a visitas a zonas arqueológicas, preguntarse y escuchar testimonios e interpretar información para que así ellos puedan dramatizarla, para así tener un proceso de desarrollo del tema, que el contenido en el que se explora se socialice para ver qué relación tenía con el conocimiento previo para que así lleguen a una conclusión. Ahora, las actividades que se pretenden utilizar deben ser interesantes, que recurran los alumnos a textos bibliográficos, que ellos también tengan un interés por ir a visitar a unas zonas arqueológicas, que ellos mismos también elaboren cuestionamientos, maquetas, y también escuchen testimonios de los habitantes de su comunidad para así saber y aprender acerca de su identidad y así tener un registro de todo ello. Bien, pasemos ahora a cómo se trabajaría la microhistoria con los alumnos. Tenemos unos puntos importantes. En primer lugar, se puede presentar este tema a través de diversos géneros de expresión. También se requiere de la capacidad de análisis en los estudiantes para aprovechar los espacios culturales e históricos. Los sitios recomendados, como nos había mencionado nuestro compañero, son distintos lugares emblemáticos como museos, iglesias, haciendas, instituciones, monumentos, etc. Y es necesario establecer procedimientos metodológicos que faciliten formar a los alumnos desde lo micro hasta lo macro en una mayor escala, en donde puedan ser unos mejores ciudadanos y aprender de su entorno. Y un ejemplo claro de esto para utilizarlo en la escuela es comenzar desde su localidad.
observando su contexto, ya sea desde un pequeño pueblo o un pequeño lugar en donde ellos puedan ver, recorrer y conocer directamente. También los docentes pueden realizar actividades en su entorno con visitas a distintos lugares para que los alumnos valoren estos espacios y puedan ayudar a preservarlos, con el objetivo de generar en cada estudiante las herramientas necesarias para elaborar pequeños estudios microhistóricos basados en un mayor conocimiento y comprensión del entorno, utilizando las técnicas de investigación social básicas. Y finalmente aquí se muestran algunas actividades. Son 5 estrategias didácticas en las cuales se puede aplicar el tema de la microhistoria. Y bueno, ahí trae las actividades y qué se espera lograr con cada una de ellas. Como conclusión, podemos decir que el tema de la microhistoria es muy importante tanto para la enseñanza docente como para los alumnos de educación básica, ya que a ellos les permite echar a volar su imaginación, conocer más sobre el contexto histórico y ir desde el detalle más pequeño hasta lo más grande, ya que con una sola persona o con las experiencias de una sola persona puedes entender mejor su contexto y el tiempo o la época en la que vivió. Y bueno, la microhistoria se hace necesaria porque es importante situar cada acontecimiento en su lugar. Y eso es todo. Esto es un claro ejemplo de lo que hemos venido estudiando, de lo que es nuestra materia, que son herramientas para la enseñanza de la historia. Hemos visto muchísimos elementos que nos pueden ayudar, así como distintas ramas y corrientes historiográficas. El equipo 5 estuvo conformado por Juan Pablo Coutle Gallegos, Perla Flores Rojas, Lea Rojas Sánchez, Roseli Santos Domínguez, y muchas gracias.